Buenos días. En las clases anteriores estuvimos viendo todo lo que se refería a mortalidad, tanto general como infantil. En esta oportunidad vamos a ver el otro lado de la moneda, la natalidad y la fecundidad, ya sea las diferentes tasas, es decir, los diferentes cálculos que podemos hacer teniendo en cuenta estos factores, los factores de la fecundidad, una breve evolución de la natalidad y responder una pregunta vital. ¿Por qué será importante la natalidad en la economía de un país? Sin más que decir, vamos a comenzar. Si nos fijamos más en los hijos que en las madres, hablaremos de natalidad. Si nos fijamos más en las madres que en los hijos, hablaremos de fecundidad. El índice de natalidad para un año determinado es igual al número de nacimientos dividido el número total de habitantes por 1000. Esto en demografía se le conoce como análisis transversal o análisis del momento. Si, por el contrario, observásemos a un grupo de mujeres que nacieron en un mismo año y medimos el número de hijos que tienen desde el momento en que pueden ser madres hasta que cese esa posibilidad, estaremos realizando un análisis longitudinal. Después tenemos diferentes tipos de tasas. Tenemos en primer lugar la tasa de fecundidad general. Es la relación de los nacimientos en un año y el número medio de mujeres de 15 a 49 años. En un pequeño paréntesis, la tasa límite puede variar. Hoy en día, desde que Pujol escribe esto hasta nuestros días, han pasado bastantes años y ha habido muchos nuevos descubrimientos en la ciencia y creería que ahora sería el límite 59 años. Así que si usted es docente, lo animo a que busque más datos, busque más información para saber cuál es la fecha límite o la edad límite, entre comillas, en las que una mujer puede tener hijos. Cierro paréntesis, sigamos con la otra tasa, que es la tasa de fecundidad por edad. Es la relación para un año determinado. El número de niños nacidos de madres de cierta edad, por ejemplo 20 años, entre el total de mujeres de la misma edad. El cociente se multiplica por 1000. Tenemos entonces que la tasa de fecundidad por edad va a ser igual al número de nacimientos de mujeres de menos de 20 años sobre el número de mujeres de 20 años por 1000. Y así podemos seguir con 25. Podríamos decir la tasa de fecundidad por edad va a ser igual al número de nacimientos de mujeres de menos de 25 dividido el número de mujeres de 25 por 1000. Y podemos hacer con de 30 años. La tasa de fecundidad por edad va a ser el número de nacimientos de mujeres de menos de 25 dividido el número de mujeres de 25 por 1000. Y así podemos seguir haciendo diferentes tipos de cálculos. Sumando las diferentes tasas por edad y dividiéndolas por 1000, obtenemos un nuevo índice que expresa el número medio de hijos por mujer. Lo ideal es que una mujer tenga 2 hijos. Y antes de que me cierren el video, me cancelen, me funen, me pongan a tirar odio en los comentarios, porque hoy en día así son, todo hay que explicar, todo sacan de contexto. Lo que Pujol se refiere aquí es para mantener cierto equilibrio de población activa, también para mantener cierta rama familiar, cierta herencia, para que el legado siga subsistiendo. En ese sentido se habla Pujol de esta regla o esta afirmación. No lo tomen al mal, porque hoy en día todo hay que explicar si no te toman todo mal. Después tenemos las tasas absolutas, que dice que los países pobres tienen altos índices de natalidad y fecundidad, mayores al 30%. En los países emergentes los índices son intermedios, entre 15 al 25%. Y en los casos de Europa, Japón, China y América del Norte tienen valores de natalidad inferiores a 15%. Ahora vamos a ver los factores de la fecundidad, que puede ser dividido en 4 categorías o en 2 categorías. En 4 categorías tenemos políticos, culturales, socioeconómicos y demográficos. Y dependiendo de estos factores, puede ser que se beneficie o se beneficie a la mujer que quiera tener hijos o que la anime a tener hijos o la anime a tener familia, o por el contrario, que la anime a no tener familia, la anime a matar al bebé o a ciertas políticas de ese estilo. O para no generar familia, no tener ocupación, responsabilidades tan joven, bueno, ya sabemos cómo son los discursos. Entonces tenemos en primer lugar políticos, que por ejemplo podrían ser o políticas que están en contra o que buscan hacer bajar el índice de natalidad, o que le plantean a la mujer que no tenga hijos y que no genere familia, etc. Y podemos tener legislaciones que van
a fomentar los anticonceptivos o ciertas prácticas para que la mujer no tenga familia. O por otro lado puede estar el Estado que diga, bueno, me interesa que crezca la población, me interesa que tener más población activa, me interesa concentrarme en el periodo de por lo menos de 1 o 4 años, entonces empieza a generar ciertas políticas a favor de las mujeres que deciden tener hijos, ya sea creando diferentes tipos de guarderías que el Estado les paga, ya sea dándole ciertas asignaciones, cierto dinero, cierto monto para cubrir los gastos básicos del hijo, ya sea flexibles horarias a nivel laboral. También puede ser que se les dé permisos para maternales, para que puedan cuidar por lo menos el primer año de vida del hijo. O también contemplar, ¿por qué no? Que el padre también pueda tomarse un año para el cuidado de su hijo. Eso va a depender de la política y la mirada que tenga cada país. Después tenemos a nivel cultural. Puede ser, por ejemplo, que esté las presiones o la tradición o las creencias religiosas que animan a la mujer a crear familia más joven o le plantean como un ideal de vida o como una posible idea de vida el tener familia. Y hay otros que no, que a veces está la presión de la pareja que dice, no, somos muy jóvenes, ¿para qué vamos a tener hijos? Vamos a tener responsabilidad, vamos a tener gasto. O a veces está el grupo de amigas, el grupo de pares que dicen, no, amiga, estos son muy jóvenes vos para tener hijos, ¿no? Te va a amargar la vida, te va a hacer responsabilidades. O a veces una persona misma por todo lo que ve en los medios de comunicación, en la charla con sus pares, en la charla con amigos, etcétera, como que hay presión, entonces lleva al individualismo y decir, no, prefiero hacer mi vida, prefiero recibirme de doctor, de técnico, de ingeniero, hacer mi propio negocio, andar por el mundo, no quiero nada de carga. Entonces caemos en el individualismo, entonces no queremos generar familia. Después tenemos en tercer lugar lo que son los factores socioeconómicos en la que, por ejemplo, la mujer o la pareja se puede plantear de, no, mira, tener un hijo es muy caro, hay que después pagar, hay que llevarlo cada rato a los médicos, tengo que conseguir un mejor trabajo que sí tenga una cobertura médica, después hay que pagar niñera cuando queramos salir a algún lado, hay que comprarle ropa, hay que comprarle comida, hay que después pagar la educación y vos como ves cómo está la educación, hay que llevarlo de aquí para allá, hay que estar mirándolo todo el rato. Entonces, como que la pareja o la mujer misma se plantea que no me conviene tener hijos porque mi situación económica no me lo permite. Eso diciendo si hablamos de clase media baja o clase baja. Pero incluso también en clase media alta, clase media o clase media alta, también se plantea muchas veces de que no, que ya tengo dentro de todo un buen estilo de vida, ¿para qué voy a generar pérdidas? Porque así lo ven a veces a los hijos, como pérdidas en mi ahorro, en mis bolsillos, que así como estoy bien y me manejo bien con mi economía, si tengo un hijo voy a tener que preocuparme por otros gastos más y prefiero mantener el estilo de vida que tengo. Entonces, deciden no tener hijo o no generar familia. Y por último tenemos los factores demográficos que básicamente pueden ser de que en esa sociedad o en ese país o en esa provincia, en ese estado, no se forman muchas parejas, es como duermo con buena noche y ya está, pero no quiero responsabilidades, o a veces puede ser que no se manejan bien las emociones y hay constantes rupturas y entonces dice, ¿para qué voy a hacer familia si todavía no manejo bien las emociones y la otra persona no encuentra a alguien también con quien equilibrarme o tenga gustos afines? Y pasan esas cosas. Esos son como 4 factores para hablar de la fecundidad. Y después tenemos otros dos que podrían ser factores biológicos, factores sociales, que básicamente serían como los que agrupan a los que ya hemos visto. Y lo dejo ahí para que lo lean. Después tenemos la evolución reciente de la natalidad. Hacia el siglo XVIII, la especie humana parecía programada para procrear al máximo como otras especies. La fecundidad media estaba en torno a de 6 o 7 hijos por mujer. Esto se debió a la alta mortalidad, sobre todo infantil, y al alto valor económico de los hijos en las sociedades agrícolas. Pequeño paréntesis, sobre todo si ustedes son del norte de Argentina o son dentro de sus países, son de zonas rurales, como quien dice, o provincias que tiran a lo rural, seguramente sus abuelos, sus tíos, padres les pueden comentar
de que en su árbol genealógico ha habido varias historias de familias, de un abuelo, una abuela, tatarabuela que ha tenido bastante hijos, 8 9 hijos, porque servían mucho para el trabajo en el campo, para el cuidado de los animales, para hacer menos pesada la tarea, también para muchas veces para ser el sostén de la familia, así la carga económica no caía todo el peso en el padre o la madre, sino que también los hermanos de a poco iban consiguiendo diferentes tipos de trabajo en el campo y eso ayudaba a generar ingresos a la familia. Y por eso era muy común que se tenga mucha cantidad de hijos en esta época en la que reinaba más que nada lo rural. Cierro paréntesis, después, bueno, tenemos a mediados del siglo XIX comienza el control de la natalidad debido a los cambios en el modo de vida derivado de la industrialización, la urbanización y la ampliación de la escolaridad que cambiarán el sentido económico de los hijos. Esto ya lo vamos a entender mejor cuando veamos en pedagogía cómo ha ido evolucionando la escuela, cómo es que inicia la escuela, cuándo inicia la escuela, qué fin tenía la escuela en un primer momento, si tiene el mismo, preguntarnos si tiene el mismo fin hoy en día. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento cuando veamos pedagogía. Después tenemos que dice, a comienzos del siglo XX la fecundidad disminuyó alrededor de 4 hijos por mujer. Para 1950 se produjo un periodo de recuperación gracias al fenómeno conocido como baby boom, que ya lo venimos repitiendo como la sopa, como diría Mafalda, en más de unos videos, que fue posible gracias a un crecimiento económico, pleno empleo y fuerte movilidad social que siguió a la posguerra. A partir de 1964 la fecundidad se sitúa en torno a 2 hijos por mujer. Solo las naciones tercermundistas mantienen una natalidad fuerte. ¿Y a qué se debe esto? Porque recordemos que en los 60 en Estados Unidos y también de a poco se ha ido extendiendo a gran parte de América Latina y también el mundo en general, entre los 60 y los 70 han habido diferentes tipos de revoluciones. Entre esas la posibilidad de la entrada al mundo laboral de la mujer. Y entonces ahora la mujer poder conseguir mejores trabajos, tener mejor instrucción, poder llegar a la universidad, ser doctor, tener doctorados, y a poder realizar otras metas en su vida, como que ha dejado de lado también la idea de tener hijos o generar familia. Y también hoy en día es muy común ver propagandas, publicidades, ya sea auspiciadas por el Estado, ya sea auspiciadas por entes privados, que también animan como que la mujer sea libre, que la mujer no se ate en la familia. También está un poco en el discurso que a veces uno escucha o ve en las paredes pintadas de esta negativa al tener familia por cierta afirmación que se hace. Bueno, por eso hay que entender por qué ha ido bajando esa tasa la fecundidad y también la tasa de natalidad. Y bueno, llegamos a una pregunta vital de por qué tratamos todo este tema, por qué es tan largo el video. ¿Qué relación tiene la natalidad con la economía? Quien sostiene la economía es la población activa, que se dice que es entre 18 y 65 años. Es ella quien mantiene a los más chicos, es decir, los menores de 18 años, y a los más viejos, es decir, a los mayores de 65 años. Si hay baja tasa de natalidad, esa población está envejeciendo. Al Estado le interesa saber con qué población cuenta para saber cómo administrar los fondos. Recordemos que habíamos dicho en su momento que el crecimiento natural de la población era la diferencia entre nacimiento y defunciones, que tiene efecto en un área determinada y con referencia a un periodo concreto. Por ejemplo, un año, ese ya vimos en un anterior video. Entonces, ¿por qué es importante? Porque entre menos niños nazcan, ya después cuando veamos pirámides lo vamos a entender mejor. Entre menos niños nazcan, vaya siendo más corta la tasa de población entre 0 y entre un año, perdón, y 17 años. Y va a ir haciendo más la población de mayor de 65 años. Si es que no hay políticas que también reducen o buscan reducir la población de entre 65 años en adelante, porque también hay políticas enfocadas para eso, ojo. Y entonces cada vez va a ser menos la población activa, es decir, menos la población que está trabajando y menos la población que tiene un salario o un dinero que aporta o hace los famosos aportes para sostener la balanza financiera, para sostener la economía del país. Y entonces llega un momento de que una persona casi que literalmente, según cálculos, está trabajando por 3 o 4 personas. Y entonces ahí es también uno de los posibles factores de inflación o hiperinflación. Cuando hay cada vez menos personas que trabajan o menos personas que aportan a la economía del país,
y hay otras personas que solamente viven de subvenciones, viven del dinero de esas personas que están trabajando. Por eso hay varias veces varios conflictos en los países cuando se ve esto de que hay muy poca población activa, muy pocos jóvenes o estudiando, trabajando, también tiene que denotar eso. Por eso también es importante la tasa de natalidad, porque entre menos natalidad haya, más población anciana va a haber y menos trabajadores va a haber en el medio que sostengan la economía y que sostengan a los dos extremos, tanto la población de menos de 17 años como la población mayor de 65 años. Así que bueno, por eso es importante la natalidad. En base a ello se puede distinguir tres grandes grupos de países. En primer lugar tenemos la inmensa mayoría de países desarrollados con índices que nos rebasan el 1% de crecimiento anual. Dentro de ese grupo las tasas más bajas corresponden a los países europeos, varios de los cuales ya tienen índices negativos. En segundo lugar, un grupo de naciones con valores de crecimiento comprendido entre el 1 y 2%, que agrupa algunos países desarrollados y bastantes países emergentes, la mayoría de América Latina, Oceanía, Asia Meridional, Medio Oriente y muchos países africanos. Y por último, países con tasas superiores al 2 o 3% de crecimiento anual, que son algunos países africanos como Níger, Mali, Mauritania, Chad, Angola, Somalia, y asiáticos como Yemen, Kuwait, Afganistán y Bután. Así que la próxima vez que vean que su país está haciendo políticas en contra de la natalidad, tengan en cuenta esto o piénsenlo bien antes de argumentar. Bueno, sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otra. Together we can show the world.